Bien, estamos en matemática. Hoy tenemos que empezar el tema funciones. Todavía no tenemos los parámetros y las cosas para poder cargar las notas en guaraní, así que yo ya tengo las notas de las dos materias. Se las paso por acá y bueno, cualquier duda después lo podemos ver la semana que viene en clase presencial, ¿sí? Yo les voy a transmitir las notas de las dos materias. Primero yo les voy a nombrar a la persona y le voy a dar la nota primero de matemática y después de física, ¿sí? ¿Alguien tiene algún inconveniente con que diga la nota en público? ¿Prefiere que no la diga? Me lo dice ahora, no tengo ningún problema y lo salteo y después se la digo por privado. Yo no, profe, no tengo problema. ¿Ningún drama? Bueno, si alguien no quiere que diga la nota en público, me lo dice o si me lo escribe por el chat, en todo caso. Bien, vamos allá. Recuerden, la primera nota que doy es matemática y la segunda que doy es física. Ahumada Milena, 2 y 4. Milanesio María Luz, 9 y 10. Brambila Daniela, 4 y 4. Borjatino María, 7 y 8. Martínez Iván, 2 y 2. Gómez Estela, 2 y 2. Monje Clariver, 5 y 2. Arguimbau Maya, 2 y 2. Saluso Vanessa, 9 y 4. Ronco Agustín, 2 y 2. Acosta Luzmila, 10 y 10. Vaca Mateo, 7 y 2. Pirra Luciano, 2 y 8. Márquez Mariela, 9 y 10. Polusi Selena, ausente y 4. Paz Cecilia, 4 y 4. Villalba Abril, 2 y 8. Mío Romina, 8 y 6. Gaido Agustina, 6 y 4. Gutiérrez Gina, 6 y 5. Salazar Priscila, 2 y 6. Quepsilla Lorena, 4 y 2. Copa Fernanda, 4 y 7. Bravo Guadalupe, 5 y 5. Grosso Abigail, 7 y 8. Cruci Micaela, 7 y 10. Ceruti Dalma, 6 y 7. Gudiño Azul, ausente y 2. Testa Lorenzo, 8 y 9. Gaido Gonzalo, 6 y 10. Ludueña Jonathan, 8 y 7. Reina Victoria, 2 y ausente. Fernández Araceli, 2 y ausente. El lunes en presencial podemos ver aquellos que tengan alguna duda o ver el examen o lo que sea. La idea es que rápidamente repasemos los ejercicios de los dos temas para que no les queden dudas. Recordemos, se aprueba con 4, promoción es de 7 para arriba, ¿sí? Si hay un 6 ahí medio justiniano, si hay una buena nota en el segundo parcial, eh, se puede llegar a analizar nuevamente la promoción. Y aquellos que no hayan aprobado, vamos a esperar al segundo práctico y ahí vamos a tomar... hay un segundito, chicos, que me está escribiendo la preceptora. Un segundito. Bien, no sé, ahí la preceptora tenía otro link. ¿Qué lío con eso los links? Bueno, les decía que aquellos que hayan tenido un menos nota menor a 4, o sea, un 2, que no hayan aprobado,
vamos a esperar la nota del segundo parcial, que ya la semana que viene les voy a dar fecha, que vamos a tomar este tema que vamos a ver hoy de funciones y bueno, en función de eso después vamos a hacer el recuperatorio, ¿sí? El recuperatorio lo van a poder hacer aquellos, la opción de recuperar es para uno de los solos parciales, ya si el segundo parcial también lo desaprueban, bueno, ahí directamente ya quedan libres de la materia y tienen que rendir el final en forma libre o bien volver a cursarla el año que viene, ¿sí? El año que sigue. Bien, tema funciones. Vamos a empezar a ver una introducción como hacemos siempre. Ustedes en el transcurso de mañana o el día lunes van a recibir una documentación, igual que como hicimos con física. Un documento teórico donde hay alguna explicación y una guía de ejercicios prácticos para que podamos trabajar el jueves en clase presencial con esos ejercicios, ¿sí? Antes de largar, ¿alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Todo claro? Bien, vamos allá. Profe, yo Sí. no es nada que ver al parcial ni nada, pero cuando mi novio me traiga la compu, me conecto con su compu y sale su nombre, es por si no me aceptas por las dudas, porque si no, no tengo cámara. Repetime, ahora vos me estás hablando con un usuario de Ludmila Costa. Claro, y ahora me voy a conectar por la compu y se va a llamar Mauricio Rodríguez, pero no puedo cambiar el nombre. Ah, bueno, dale, no hay ningún problema. Dale, gracias. Dale. Profe, Sí. ¿dijo las notas ya? Sí, dije las notas, capaz que no había entrado, Mateo. Ah, no, es que recién me conecto. Un segundo. Va acá Mateo, 7 en matemática y 2 en física, Mateo. Bueno, gracias. De nada. Bien, vamos allá. Hola. Estén muy bien. ¿Se escucha, chicos, y se ve? Sí, alguien me habló, me preguntó algo. Disculpen. ¿No? Bien. Entonces, vamos a alargar con este video que es como una intro a lo que son funciones, más allá que nosotros ya algo vimos de funciones. Acá es como que vamos a arrancar de cero en lo que es el concepto en sí, de funciones, ¿sí? Como hicimos anteriormente, lo pongo un poquitito más veloz de lo normal. Si alguien necesita que lo hagamos más lento, no tiene más que decirme. Ya mismo, para que lo tengan, les voy a subir al chat el curso completo sobre este tema, y una vez que terminemos les voy a comentar un poco cuál de estos videos sería interesante que vean para la clase del jueves que viene, ¿sí? Comienzo con el video entonces. Este video me gusta mucho porque la verdad lo preparé para que tú comprendas muy bien qué es una función y que seas tú quien llegue al concepto. ¿Listos? Primero que todo, pues aquí tenemos la definición matemática, pero no quiero empezar con eso este video, sino quiero empezar dándote unos ejemplos de lo que son funciones para que, como te digo, tú seas quien llegue al concepto. ¿Listos? Voy a ir guiándote para que seas tú quien encuentre el concepto de función. ¿Listos? Para eso, pues te voy a dar primero un ejemplo, que es este, ¿no? Bueno, aquí te voy a mostrar varias máquinas, ¿sí?, que realizan unas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una máquina que es esa cosa rara y esa máquina realiza una función. En este caso, la función que realiza la máquina la realiza a algunos automóviles o carros. Por ejemplo, si ingresamos un carro a la máquina o un automóvil, la máquina empieza a realizar su función. La idea es que tú encuentres cuál es la función que realiza la máquina, que yo creo que tú ya lo sabes, ¿no? Si sacamos ese carro e ingresamos otro carro, la máquina nuevamente, a pesar de que es otro carro, realiza su misma función con ese otro carro, y lo mismo sucede si ingresamos cualquier automóvil. Con todos los automóviles, la máquina realiza su función. Cuidado que muy probablemente tú ya habrás escuchado que una función es una máquina, ¿sí? Y bueno, aquí te estoy dando ejemplos, así como para que lo vayas comprendiendo y, como te digo, que vayas tú llegando al concepto de función, ¿sí? Estos son ejemplos que uno da para que tú vayas comprendiendo eso, pero obviamente la función no es ni una máquina, pero en este caso, para que lo vayas comprendiendo un poquito, mira que la función no es la máquina, sino la función es lo que hace la máquina con estos objetos para convertirlos en estos o para relacionarlos con estos. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿cuál era la función que realizaba la máquina? Que le ingresábamos un carro azul, le ingresábamos un carro blanco y lo pintaba de azul, ¿sí?
Pero obviamente, pues estamos en clases de matemáticas, entonces ahora veamos una máquina matemática, que en este caso pues es otra máquina diferente, pero esta máquina es una máquina matemática, entonces esta máquina trabaja es con números. Algo importante es que, como te digo, esta máquina realiza una función. Por ahora no sabemos cuál es la función de la máquina porque tenemos que ponerla a trabajar, ¿sí? ¿Ponerla a trabajar qué es? Pues como esta es una máquina matemática, pues tenemos que ingresarle números para ver qué es lo que hace la máquina con esos números. Entonces empezamos observando, ingresándole cualquier número, por ejemplo puede ser el número 2. El número 2 ingresa a la máquina realiza su función y lo convierte en el número 4. O sea, ¿qué es lo que hizo la máquina? La función que realizó la máquina fue que el 2 lo transformó en el número 4, ¿sí? Algo importante es que en este video y en este curso, porque vamos a hacer muchos videos en este curso, porque este es un tema muy importante en matemáticas, vamos a hablar de funciones de variable real, o sea, funciones en las que solo le vamos a ingresar números reales. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces, esta máquina, ¿qué es lo que hace? El 2 lo transformó en 4. También, muy probablemente... Bueno, acá va un poco de la mano con lo que vimos a principio de año, cuando dice el concepto de ingresar solamente números reales. Fue con lo que trabajamos en aquel momento cuando empezamos a ver números, en el cual dijimos que los números imaginarios, no sé si se acuerdan, eran un grupo de números, pero que nosotros no íbamos a necesitar conocerlos ni trabajar con números imaginarios dentro de este curso en particular de matemáticas. Muy posiblemente tú ya sabes cuál es la función que hace la máquina. Pero si con un solo numerito no lo sabemos, ¿qué hacemos para empezar a averiguar cuál es la función de la máquina? Pues ingresarle más numeritos. Entonces, por ejemplo, ingresémosle ahora el número 3. El número 3 lo ingresamos a la máquina realiza su función y lo transformó en el número 6. O sea, al 3 le correspondió el número 6. Ya son más pistas para que tú encuentres la función de la máquina. Seguimos ingresando números, cualquier número real, por ejemplo, un negativo, el menos 5, la máquina trabaja y lo convierte en menos 10, pero así sucesivamente podemos seguir todo el día ingresando números y números y números para que tú veas cuál es la función que realiza la máquina. En este caso, otro número, ¿sí? Entonces, algo importante que te invito a que tú hagas es que encuentres o pienses en cuál fue la función. Muy probablemente tú ya sabes cuál es la función que realizaba esta máquina. En este caso, el 2 lo transformó en 4, el 3 en 6, el menos 5 en menos 10. Y así podríamos haber incluido más números reales, ¿sí? Para que la máquina los transformara. Obviamente hubiéramos podido ingresar, por ejemplo, el número 0,5. Y espero que tú ya sepas que si ingresamos el 0,5, ¿cuál número hubiera salido? ¿Sí? O podemos ingresar números fraccionarios, el número 3 medios o 2 tercios o menos 5 séptimos, ¿sí? Cualquier número. Entonces, en este caso, ¿cuál era la función que realizaba esa máquina? Esta función, lo que hacía, la función que le hacía a las X que le ingresábamos, la máquina lo que hacía era que multiplicaba por 2 las X que le íbamos ingresando. Y como te decía, te voy a ir guiando para que tú comprendas el concepto de función. Estos numeritos, los numeritos que le ingresamos a la máquina, se le dice X, ¿sí? Son X, que son las variables que le vamos a ingresar a la máquina. Algo importante es que, obviamente, nosotros podemos ingresar cualquier número, el que nosotros queramos, el X iba a decir, el número 2 o el 3 o el menos 5, o como te decía, el 27, ¿sí? Podemos ingresar cualquier número. ¿Y por qué podemos ingresar cualquier número? Por eso es que se le llaman a estos los valores independientes o las variables independientes. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos el número que nosotros queramos. Y estos valores se llaman la variable. Bueno, ahí tenemos la primera info de lo que era variable dependiente o variable independiente, ¿sí? Que es el concepto básico de cuando armamos cualquier función, de por qué a una se le llama de una forma y la otra se le llama de la otra forma, ¿sí? Siempre tomamos las X como la variable independiente y la función, o la que, como vamos a ver más adelante, la Y, termina siendo la variable independiente. ¿Por qué? Porque depende, ¿sí?, su resultado de justamente el valor de X. Variable dependiente, ¿sí? Que también se le llama la Y, más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Por qué se le llama la variable dependiente? Pues porque este 4, ¿por qué salió? Salió porque dependía de que entró el 2, ¿sí? Este 6, ¿por qué salió? Porque dependía de que haya entrado el 3. Como te decía, ahí poquito a poco vamos construyendo el concepto, ¿listos? Pero entonces la función de esta máquina era duplicar las X. Y al duplicar las X, eso hace que el 2 se relacione con el 4, el 3 con el 6 y así sucesivamente. Pero vamos a ver otra máquina matemática. En este caso es una máquina diferente, obviamente de un color diferente, también trabaja con números y hace otra función. Por ejemplo, empecemos ingresando en esta máquina nuevamente el número 2. ¿Sí? Si le ingresamos a la máquina el número 2, en este caso hace su función y lo transforma también en 4. Parecería que hace la misma función, pero para saber bien la función, pues ingresémosle otro número a ver qué hace con este. Ingresamos el 3, la máquina hace su función y lo transformó en este caso en 9. O sea, al 3 le correspondió el 9. También podemos ingresarle varios números reales, el que sea. En este caso aquí está el menos 2, lo transforma también en 4. Y podemos ingresar cualquier número, ¿no? Entonces, por ejemplo, un número decimal, por ejemplo, el número 0,2, si lo ingresamos en la máquina, hace su función. Y bueno, espero la idea es que tú encuentres cuál es la función. ¿Sí? Piénsalo un poquito, ahí pauso el video para que tú pienses cuál era la función que realizaba en esta máquina, el 2 lo convirtió en 4, el 3 en 9, el menos 2 también lo convirtió en 4, el 0,2 lo transformó en 0,04. En este caso, ¿cuál era la función de esa máquina? Lo que le hace a las X, lo que le hace, la función que le realiza es que a esas X, ¿sí?, a estas que son las X,
las eleva al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 es 4 y así sucesivamente. Estas eran máquinas matemáticas, pero ahora sí vamos a entrar al concepto de función, o más bien a la definición. Vamos a hablar de la definición de función. Primero que todo voy a leer la definición y te voy a subrayar o te voy a recalcar las palabras importantes cuando te pregunten qué es una función, que tú sepas bien qué decir, ¿listos? Aquí dice que dados dos conjuntos A y B. En este caso, pues estamos hablando de conjuntos, obviamente como es matemáticas, vamos a hablar de conjuntos numéricos, ¿sí? O sea, un conjunto que si tú viste en los ejemplos, aquí había un conjuntico de números y se relacionaba con otro conjunto de números. Esos son el conjunto A y B. Una función entre ellos es una asociación. Entonces, cuando a ti te digan, más bien resaltemos con rojo, cuando a ti te pregunten qué es una función, tú la mejor opción que debes dar es que una función es una asociación. Pero la asociación debe cumplir también más condiciones. Entonces, una función entre esos dos conjuntos de números es una asociación que generalmente se le llamaba f, ¿sí? F de función, ¿sí? Es una asociación que se le llama f generalmente, pero como te digo, puede llamarse h de, bueno, en este caso se llamaba f porque es f de x, o puede llamarse h, por ejemplo, h de x, o puede llamarse g de x, y bueno, así sucesivamente, ¿sí? Es una asociación que a cada elemento de A le asigna un único elemento de B. Ya lo vamos a ver con los ejemplos. Y algo importante es que le asigna un único elemento de B mediante una regla de correspondencia. Entonces, ya le vimos esto, ahora sí, veámoslo con los ejemplos. Ya vimos la primera máquina que lo que hacía era duplicar el valor que le ingresábamos, ¿no? Aquí puedo poner el número que sea, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos conjuntos, que pues en matemáticas generalmente los conjuntos tú los vas a ver así, colocaditos dentro de un óvalo. Este sería el conjunto A, ¿sí? El conjunto A de números, que también le ponemos un óvalo como para que veamos que es un conjunto, que en este caso ese conjunto se llamaría el conjunto B. Entonces, una función es, si tenemos dos conjuntos, el conjunto A de números y el conjunto B, es una asociación, como ya lo leímos, que relaciona a cada elemento de A, ¿sí? Mira que aquí todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B. O sea, el 2, si lo ingresamos en la máquina, sale un único elemento. En este caso, en esta función, si ingresábamos el 2, salía el 4. Un segundito, chicos, ¿no? Que tenemos gente que se está agregando o que se quiere agregar a la reunión. Un segundito, por favor, que resuelvo esto. Ahí está, seguimos. Y los relaciona mediante una regla de correspondencia. ¿Cuál es la regla que hace que a estos numeritos le correspondan estos? Pues que multiplicamos por 2 las x que ingresemos o los números que digamos. 2 por 2, 4. Relacionamos el 2 con el 4. 3 por 2, 6. Relacionamos el 3 con el 6 y así sucesivamente. Eso es una función. Pero algo importante es que, pues, para que lo comprendas un poquito mejor, ya te di la definición matemática, vamos a hablar de unos conceptos importantes cuando se habla de función, que son estos. Vamos a hablar de cuál es el dominio de una función, de cuál es el rango de una función, de cuáles son las variables independiente y dependiente, y además de cuál es la imagen o qué es una imagen. Empecemos con el dominio. El dominio, que lo puedes copiar si deseas, el dominio son todos los posibles valores de entrada, ¿sí? O sea, todos los posibles valores, mejor dicho, los números. Bueno, primer concepto súper importante de funciones, aquí le vamos a llamar dominio. Dominio como regla general, ya vamos a ver un montón de ejemplos y de casos, pero el dominio va a terminar siendo todos los valores que pueden ser como dato de entrada, o sea que todos los valores que puede tomar la variable X, la variable independiente. Números que le podemos ingresar a la máquina, todos los posibles valores de entrada, o sea, estos numeritos de aquí son el dominio, pero algo importante es que no son solamente estos, sino son todos los que se le pueda ingresar a la función. En este caso era un ejemplo tan sencillo que el dominio de esta función serían todos los números reales, que se escribe pues así, ¿no? Los números reales. ¿Por qué? Pues porque a esta máquina que duplica el número que le ingresemos, le podemos ingresar cualquier número real. Tú te puedes imaginar el que sea, ya te lo he dicho. Por ejemplo, el número 1000 lo duplicamos y da 2000. El número 1.000.000 lo duplicamos y da 2 millones. El número 0,3 lo duplicamos y da 0,6. El número 3/4 lo duplicamos y da 3 medios. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en este conjunto pueden estar en este caso todos los números reales porque a esa máquina le podemos ingresar el número real que sea. Y el rango son todos los posibles valores de salida. O sea, estos numeritos que van a aparecer en este conjunto, después de ingresar todos los reales, ¿cuáles saldrían? Pues también saldrían todos los reales. Quizás de pronto con este ejemplo no lo comprendes muy bien el dominio y el rango. Vamos a ver más ejemplos en este video y en los siguientes videos vamos a hablar de dominio y rango de muchas funciones, porque algo bueno en este caso, en este tema, es que dependiendo del tipo de función hay unas reglas que me dicen, mire, si usted tiene esta función, el dominio es este y el rango es este y ya, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, dominio, todos los posibles valores de entrada, o sea, todos los numeritos que le podemos ingresar a la función. Rango, todos los posibles valores de salida, o sea, todos los numeritos que salen después de ser transformados. Y variable independiente y variable dependiente, ya te dije algo, ¿no? Variable independiente es esta variable, ¿sí? Que generalmente se le llama X,
¿Por qué? ¿Por qué se dice variable? Porque podemos ingresar el 2 o podemos variar e ingresar el 3 o ingresar el 5. ¿Sí? Variable independiente, ¿por qué? Porque estos numeritos podíamos ingresar el que nosotros quisiéramos. Variable dependiente, ¿por qué? Porque estos números salen de la máquina dependiendo del número que haya entrado, ¿no? Obviamente yo no puedo decir, va a salir el 7 sin saber cuál número entró. Tengo que saber cuál número entró para saber si sale el 7 o no, ¿sí? Ya te voy a dar más ejemplos para esto de variable independiente y dependiente para que lo comprendas un poquito mejor. Y por último, ¿qué es la imagen? La imagen es el numerito que se asocia con el numerito que entró. Por ejemplo, el número 4 es la imagen del 2 en esta función. El número -4 es la imagen del -2 en esta función. ¿Listos? Pero para que comprendas un poquito mejor el dominio y el rango, sí, porque en este caso de pronto no se comprende bien, vamos a ver otros ejemplos rápidamente. Por ejemplo, con la otra función. La otra función de la otra máquina, que ya lo vimos, era que elevaba al cuadrado el número que le ingresábamos. Algo importante es que en funciones se escribe así. Aquí tenemos el conjunto A, que según la definición era el conjunto de salida, el conjunto B, el conjunto de llegada. Salida y llegada, ¿por qué? Porque de aquí salió la flechita y llegó para acá. Algo importante es que en el ejemplo de la máquina yo puse 2 veces el 4, pero porque hasta ahora estábamos entrando en el concepto. Pero obviamente, si aquí ya está el 4, por ejemplo, el 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Y el -2 elevado al cuadrado también es 4. Entonces simplemente esta flechita, o sea, estamos relacionando el 2 con el 4, y como el -2 también se relaciona con el 4, pues entonces simplemente la flecha va para ese mismo 4. Lo importante es lo que decía en la función, ¿no? ¿Qué es una función? Es una asociación que relaciona un único elemento del conjunto de salida con un único elemento del conjunto de llegada. O sea, al 2 le asignamos solamente 1, el 4. Al 3 le asignamos solamente 1, el 9. Al -2 le asignamos solamente 1, no se le pueden asignar 2. Se le asignó el 4 y así sucesivamente. En este caso podemos aprender un poquito más. Eso es indistinto de que, por ejemplo, el caso del -2 y el 2 les corresponde el mismo número de imagen que es el 4, ¿sí? Eso no hay problema con eso. O sea, por más que más de un número de las variables independientes, que son las X, ¿sí? Les puede corresponder un mismo valor de imagen. En ese sentido no hay problema. Más acerca del dominio y el rango, que para eso trabajamos con este ejemplo, ¿no? El dominio de esta función, creámoslo aquí que se me borró. Te invito a que pienses, pero pues igual no es muy necesario que lo sepas ya, como te decía, pues hay unas reglas que me dicen, por ejemplo, esta es una función cuadrática o de segundo grado, entonces las funciones de segundo grado, generalmente el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque aquí en este conjunto podría estar cualquier número real. ¿Por qué? Porque cualquier número real se puede elevar al cuadrado. El número que tú pienses se puede elevar al cuadrado y da otro número, ¿sí? Pero algo importante es que en este caso el rango ya no son todos los reales y pues te lo voy a decir rápidamente. En este caso el rango serían solamente los reales positivos. ¿Por qué? Pues porque si nosotros le ponemos lógica, mira que si elevamos al cuadrado cualquier número, aquí solamente van a dar números positivos. Aquí nunca puede estar un número -1, por ejemplo, porque no hay un número que elevado al cuadrado de -1. 2 al cuadrado 4, menos. Bueno, eso también es parte de lo que vimos en la primera etapa de números, es decir, acá no va a haber coincidencia entre el dominio y el rango. El dominio van a ser cualquier número, todos los reales, como hemos aprendido, puede ser cualquier número que le podemos dar como valor a la X, pero el rango, o sea, el resultado de la imagen, de qué nos va a dar cuando nosotros metamos ese numerito en esa maquinita para que salga el número que nos indica la función, siempre van a ser los reales positivos. ¿Sí? Siempre van a ser los reales positivos. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros ponemos un número que lo elevamos al cuadrado, sea negativo o sea positivo, el resultado termina dando positivo. -2 al cuadrado también es 4 porque es -2 por -2. Entonces, ese sería el dominio del rango. Cuidado que el dominio, vuelvo a decirte, son todos los posibles valores de entrada. El rango son todos los posibles valores de salida. Pero tú dirás, bueno, profesor, ¿y en todas las funciones el dominio son todos los reales? Te voy a dar otro ejemplo pues para que veas que puede suceder diferentes casos. Por ejemplo, en la función 1 sobre x, ¿qué es lo que le hace la maquinita a las x que le ingresamos? Coge al número 1 y la divide entre ese número. Entonces, por ejemplo, si ingresamos el número 1, coge el 1 y lo divide entre ese 1 que ingresamos. 1 dividido entre 1 es 1. Si le ingresamos el número -1, coge el 1 y lo divide entre -1. 1 entre -1 da -1. Si le ingresamos el número 2, 1 dividido en 2 es 0,5, o podríamos escribir un medio. -2, 1 dividido entre -2 da -0,5. Si ingresamos el 5, 1 dividido en 5 es 0,2 y así podemos seguir. Pero algo importante es que en esta función no podemos ingresar el número 0. ¿Por qué? Pues porque recuerda que en una división el 0 nunca puede estar en el denominador. O sea, si nosotros decimos el dominio de esta función, el dominio de la función f, que se escribe así como para que lo vayas aprendiendo, el dominio de la función f serían todos los reales, pero exceptuando el número 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 0 no se le puede ingresar ahí. Eso yo ya lo sé por lo que te decía, ¿no? Más adelante vamos a ver las reglas. Esta se llama una función racional, entonces en las racionales suceden ciertas cosas y ya. Y en el rango, pues ya también lo vamos a ver más adelante, ¿listos? Simplemente quería darte estos ejemplos para que veas que no siempre son todos los números los que se le pueden ingresar a la función, ni todos los números los que van a salir. Y por último, otro ejemplo de este caso. Aquí tenemos la función raíz cuadrada de x, que esa función lo que hace es hallarle la raíz cuadrada a las x que le ingresemos. Entonces, por ejemplo, si le ingresamos el número 1, raíz cuadrada de 1 es 1, o sea, el 1 lo asocia con el 1. Si le ingresamos el número 4, raíz cuadrada de 4, 2. Si le ingresamos el 9, raíz cuadrada de 9,
3. El 16, raíz cuadrada de 16 es 4. También podemos ingresar cualquier número, ¿no? Por ejemplo, el 2. Raíz cuadrada de 2 es 1,41 y con una infinita cantidad de cifras decimales, pero bueno, yo escribí solamente 1,41. Lo importante es que se le puede ingresar y haya la raíz de 2. Es un número irracional. Pero en este caso, a esta maquinita no se le podría ingresar, a la máquina que haga esta función, no se le podría ingresar el número -4. ¿Por qué? Te invito a que cojas una calculadora y hagas la operación. Si tú escribes raíz cuadrada de -4, en la calculadora te va a dar error. ¿Por qué? Porque en los números reales no existe o no se puede hacer esa operación. Entonces, a esta maquinita, en este caso, el dominio de esa función, que otra vez la llamé f, pero se puede llamar de cualquier forma, el dominio de esta función solamente son los reales positivos. ¿Por qué? Porque aquí dentro de la raíz solamente se pueden escribir los números positivos, no se puede escribir ningún número negativo. ¿Listos? Y por último, los ejemplos que te tenía preparados para que comprendamos un poquito mejor qué es la variable dependiente y la variable independiente. Aquí te tengo dos parejas de variables. Por ejemplo, la estatura es una variable. ¿Por qué? Pues porque varía dependiendo de la persona. A una persona, si le pregunto su estatura, va a decir una estatura, a otra persona va a decir otra estatura y así sucesivamente. Puede que haya 2 o 3 o 4 personas que tengan la misma estatura, pero no todas tienen la misma estatura. Por eso se llama una variable. Lo mismo la edad. No todas las personas tienen la misma edad, por eso es una variable. La velocidad es una variable porque, por ejemplo, si vamos en bicicleta, una persona va a cierta velocidad, otra va más veloz, otra va menos veloz y así sucesivamente. Siempre para saber si una variable es dependiente o independiente, pues tenemos que comparar dos variables y en esas dos variables va a haber una que depende de la otra y pues entonces, obviamente, hay variables que dependen de otras y variables que no dependen de otras, entonces pues ahí hay que mirar, ¿no? En este caso, aquí te tengo parejas que sí hay una variable que depende de la otra, ¿no? En las funciones pues siempre vamos a tener una variable que depende de la otra, ¿listos? Por ejemplo, empecemos con el más sencillo, la estatura y la edad. La pregunta que tú te tienes que hacer es la siguiente: ¿será que la estatura depende de la edad? ¿O será más bien que la edad depende de la estatura? En este caso, espero que lo sepas, que la estatura depende de la edad, o sea, la edad es la variable independiente. ¿Por qué es importante saber cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? Porque, por ejemplo, en este caso, si nosotros miramos en las maquinitas, que pues es el ejemplo más clásico para que comprenda uno qué es una función, siempre la variable independiente es el número que se le ingresa a la función y la variable dependiente es el número que sale. O la variable independiente generalmente es el conjunto que se hace a la izquierda y la variable dependiente es el conjunto que se hace a la derecha. Entonces aquí, estatura y edad, la variable independiente es la edad, o sea, esa sería el numerito que tendríamos que ingresarle a la máquina para que me diga la estatura. Por ejemplo, si hubiera una función que relacionara la edad con la estatura de algunas personas. ¿Listos? Ahora, sigamos con este otro ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un carro o un coche y vamos a ingresar a un parqueadero o a un estacionamiento y nos van a cobrar cierta cantidad de valor por el estacionamiento. Entonces la pregunta es, ¿el valor del estacionamiento depende del tiempo que el coche esté en el estacionamiento o será lo contrario? ¿El tiempo que el coche está en el estacionamiento depende del valor del estacionamiento? Pues obviamente en este caso el valor del estacionamiento me lo van a cobrar dependiendo del tiempo que dure mi coche en el estacionamiento. Entonces el valor del estacionamiento es la variable dependiente y el tiempo que el coche está en el estacionamiento es la variable independiente. Y para que comprendas un poquito mejor, tú vas a decir, bueno, profesor, pero pasó de decirme números a decirme frases. Podríamos hacer una función que relacionara el tiempo con el valor. Por ejemplo, en algunos casos, cuando uno ingresa al estacionamiento, le dicen, cada minuto vale, por ejemplo, en mi país, cada minuto vale 200 pesos. Entonces, podríamos hacer una función que a la variable independiente, que en este caso es el tiempo, entonces voy a poner la t, ya no voy a poner la x, sino la t. La función que le va a hacer al tiempo es multiplicar por 200 cada minuto, o sea, cada t, ¿sí? La función que le hace al tiempo, que en este caso sería, esta función se llamaría más bien precio, o sea, no la llamaríamos f, sino la llamaríamos p. Bueno, claro que los nombres pues no importan, ¿no? No importan mucho. La función que se llamaría precio. Bueno, yo ya la clase pasada les había dicho, el tema de los nombres no termina importando mucho cómo llamemos a las cosas, siempre y cuando no podamos reflejar el problema tal cual es. Fíjense que acá termina siendo de una f de x, que es la función genérica que todos conocemos, que aprendimos en algún momento o que estamos aprendiendo ahora. Fíjense que ahora nos está hablando con una p de precio y una t de tiempo, es decir, qué precio va a tener una determinada situación con el correr del tiempo. En este caso es el tiempo que transcurre en una cochera, ¿sí? En un estacionamiento. Dependiente del tiempo sería 200 por t. ¿Por qué? Porque podría alguien coger esa función y eso es lo que hacen las maquinitas. Uno simplemente le ingresa, duró 5 horas y me da el precio. ¿Por qué? Porque utiliza la función. Si un carro duró 10 minutos, entonces 200 por 10, 2000, o sea, me cobran 2000 pesos. Si un coche dura estacionado 5 minutos, 200 por 5, 1000, o sea, me cobra 1000 pesos, ¿sí? Y así podremos trabajar con las funciones. Últimos dos, te invito a que lo hagas como una práctica ya, que pauses el video, mires cuál es la variable dependiente e independiente y la respuesta te la muestro en 3. Hacemos rapidito, ¿sí? En los dos casos que tienen ahí en la pizarra, 1 o 2 minutitos para que ustedes identifiquen cuál creen que en esos dos casos son la variable dependiente y la variable independiente.
Bueno, mientras van resolviendo, ahí tengo algunas consultas en el chat. Bueno, sí, los que no pudieron ir al parcial, si la falta está justificada, eso lo tienen que ver con preceptoría, con vedelía y demás, van a tener la oportunidad de hacerlo al parcial. Si la falta no está justificada, ya pasa directamente a recuperatorio, ¿sí? O sea que aquellos que tengan tema de trabajo, que han tenido una enfermedad o lo que sea, por favor, véanlo con vedelía, así podemos coordinar para hacer el práctico, ¿sí? Va por ese lado la situación, ¿sí? Entiendo que los que hayan faltado por tema de trabajo, por alguna enfermedad, por alguna causa mayor, digamos que tenga algún justificativo, no hay ningún problema en que les tomemos el examen, ¿sí? No sé si te respondí, no me acuerdo quién había preguntado. Micaela Cruci. Daniela, el tema de las notas. Sí, dame un segundo, ahí te doy las notas. Brambila, Daniela, 2 cuatros, los dos en matemática y en física serían 2 cuatros, uno en cada materia. Yo también los necesito, profe. Luciano Pir. Un segundo, Luciano. Y te los paso. Luciano, un 2 en matemática y un 8 en física. Mariela Márquez. Mariela, un 9 en matemática y un 10 en física. Gracias. De nada. Bien. Volvemos con el práctico, con los ejercicios. Entonces, veamos cómo resuelve esto de identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. 2, 1. Para estos dos ejemplos teníamos que imaginarnos que, por ejemplo, que íbamos en un coche o que íbamos en una bicicleta. Entonces, por ejemplo, si íbamos en una bicicleta, ¿será que la velocidad depende de la distancia que recorro? No, más bien la distancia que nosotros recorremos depende de la velocidad. ¿Por qué? Porque si voy a gran velocidad, recorro más distancia, y si voy a menos velocidad, recorremos menos distancia. Entonces, la variable dependiente es la distancia y la velocidad sería la variable independiente. Y lo mismo, la distancia que yo recorro depende del tiempo que conduzco, o será lo contrario. El tiempo depende de la distancia. Pues en este caso, la distancia depende del tiempo. ¿Por qué? Porque si yo duro en la bicicleta 1 minuto, voy a recorrer una distancia, pero si duro en la bicicleta 10 minutos, pues voy a recorrer más distancia. Como en este caso te das cuenta, mira que la distancia depende de la velocidad, si relacionamos esas dos, pero la distancia también depende del tiempo. Obviamente, depende la distancia que recorra del tiempo y de la velocidad. En este caso, hay 3 variables que se pueden relacionar, pero generalmente en matemáticas relacionamos por parejas de variables. ¿Listos? Y bueno, ya con esto termino mi explicación. Espero que te haya gustado. No te dejo más ejercicios de práctica porque ya eso lo vamos a hacer en los siguientes videos. Bien, hasta acá con este video introductorio. Vamos a continuar con otro que quiero que veamos en la clase de hoy. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de lo que sea? Temas funciones, temas prácticos, alguien que le esté faltando la nota. Profe, una chica está pidiendo que la acepten. ¿Quién será, che? Dalma, creo, Dalmi, dice. Sí, ahí acaba de entrar ahí la set. Bien, yo ahora no tengo ningún pendiente de conectarse, por lo menos. Iván, tengo que dar clase, me desconecto. Estuvo viendo estos videos los otros días. Bueno, perfecto, Iván, adelante. Vamos con el segundo video y el segundo tema referido a funciones. Entramos por acá. Amigas y amigos, espero que ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se ve bien? Sí. Vamos entonces allá. estén muy bien. En este video te voy a enseñar qué es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, y además te voy a dar ejemplos y te voy a dar algunas claves para que siempre te acuerdes y nunca se te olvide. Empecemos con una función. Bueno, primero que todo, como son funciones, pues todas estas deben ser funciones, ¿sí? Recuerda que
para que algo se considere una función, en este caso en matemáticas, aquí tendremos dos conjuntos de números, ¿no? Mira que pues aquí hay números, aquí hay números, porque pues, estamos hablando de matemáticas. Y para que algo sea una función, entonces cada elemento del dominio debe tener una imagen en el codominio. Recuerda que estos numeritos que están aquí se llaman el dominio y este se llama el codominio o el rango. Y para que sea una función, de cada numerito debe salir una flecha, ¿sí? Al 1 le corresponde el 2, al 2 le corresponde el 3, al 3 le corresponde el 4, al 4 le corresponde el 5. O sea, ya no voy a volver a hablar del dominio porque esa es la definición de función, ¿sí? Para que algo sea una función, es una relación que, bueno, eso ya lo vimos en un video anterior, es una relación que a cada elemento del dominio le hace corresponder uno del codominio, ¿sí? O sea, de estos elementos les va a salir a todos una flechita, ¿sí? Y en todos los ejemplos vamos a ver qué es una flechita. Claro que también te quiero enseñar para que cuando veas funciones en sus dibujitos, aquí están los dibujos de las funciones, reconozcas cuándo es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva, ¿listos? Entonces, bueno, empezamos, ¿sí? En todos los ejemplos, cuando veas conjuntos así, aquí va a haber una flechita, pero para saber si es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva, de lo que nos vamos a fijar es de qué pasa acá. ¿Listos? Empezamos con la función inyectiva, que mira que en lugar de la i escribí un 1 porque así es que yo me acuerdo cuáles son las funciones inyectivas. Y ya te digo por qué ese 1. Cada elemento del conjunto de llegada, cuidado que como te decía, para inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, vamos a hablar del conjunto de llegada que es este conjunto. Este es el conjunto de llegada. Aquí es donde nos vamos a fijar, ¿sí? Y en el gráfico, que ya vamos a ver los gráficos, el conjunto de llegada son las y, o sea, el eje y, que es el vertical. Cada elemento del conjunto de llegada corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Entonces, cuando tú veas esto es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. Y aquí lo tenemos, ¿no? Mira que a este elemento no le correspondió ninguno. Vamos bien, porque tiene que ser como máximo a uno. O sea, puede ser que no recibe ninguna o que recibe máximo una. Este elemento recibió una imagen, ¿sí? Como dice aquí, un elemento del conjunto de partida le corresponde, ¿sí? Al 2 le correspondió un elemento, al 3 le correspondió un elemento, al 4 le correspondió un elemento y al 5 le correspondió un elemento. Entonces, como a este le correspondió 0, a este 1, a este 1, a este 1 y a este 1, entonces quiere decir que esta función sí es inyectiva. ¿Qué tendría que pasar para que no sea inyectiva? Que a alguno le llegue a corresponder más de una correspondencia aquí con el conjunto de partida, ¿sí? Entonces, ya aquí tenemos cuándo es una función inyectiva y ya sabrás cuándo no es, ¿no? Cuándo no es, si a alguno de estos números le hubiera llegado más de una flecha, ¿sí? Porque eso sería la correspondencia, entonces estaríamos diciendo que esa función no es inyectiva. En este caso es inyectiva porque a este le llegó 0, 1, 1, 1, entonces es inyectiva. Ahora, cuando nosotros vemos el dibujo de la función, algo importante aquí es que vamos a mirar si son funciones de reales en reales, porque algo importante, y ahorita al final te lo voy a profundizar un poquito más, aunque no es del tema, pero lo voy a profundizar un poquito más, es que para mirar una función tenemos que mirar cuál es el conjunto de partida y cuál es el conjunto de llegada. En este caso vamos a mirar de reales en reales. Entonces, como nos importa es el conjunto de llegada, que en este caso son los reales, vamos a mirar el eje Y. ¿Sí? Mira, el eje Y y la gráfica en el eje Y. En este caso mira que, por ejemplo, aquí al número 6, más bien voy a hacer una ayuda aquí. Voy a trazar aquí una línea horizontal grande, ¿sí? Que toque siempre al eje Y, ¿sí? Y mira que, por ejemplo, aquí, en este número del eje Y, o sea, o más bien voy a ponerlo aquí en el número 8. Al número 8, ¿será que le correspondió algo de la gráfica? No le correspondió nada, o sea, le correspondió 0. ¿Sí? O sea, no es imagen de ningún elemento del dominio. Cuidado que, la verdad te voy a aclarar, esta función, mira que si nosotros nos damos cuenta, aquí sube y obviamente va a seguir yendo hacia allá. Entonces, algo que debemos saber es que esta función va a seguir subiendo y en algún momento va a llegar al número 8. ¿Sí? Entonces, en este caso, al 8 sí le corresponde una imagen. Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que parece que le corresponde 0. Ahí parecería que no le corresponde ninguna. Entonces podríamos decir, hay dos opciones. Mirando el solo gráfico así, decimos que no es imagen de ninguno. O podría llegar a ser imagen de 1. Pero mira que lo importante es que es o 0 o 1. Al número 7, al número 7 no le corresponde ninguna, o puede que le corresponda una. Al 6, al 5, al 4, al 3. Por ejemplo, aquí, al número 2, ya vemos que sí le correspondió un pedacito de gráfica, que es este. Aquí, al número 0, le correspondió un pedacito de gráfica, que es este. Al número -4, le correspondió un pedacito de gráfica, que es esto. O sea, mira que en este caso, esta sí es una función inyectiva. Yo escribo con el número 1, ¿sí? Algo importante, ¿cómo saber cuándo una función es inyectiva? Te lo voy a decir fácilmente. Cuando el gráfico solamente sube o solamente baja, ahí ya sabemos que es una función inyectiva. Mira que en este caso, este gráfico solamente sube, ¿sí? Lo mismo aquí, mira que este gráfico solamente sube. Si utilizamos nuestra recta, la ponemos, por ejemplo, en el número 8. Le correspondió, mira que en el número 8 pasó la gráfica por ahí. En el número 7 pasó la gráfica por aquí. En el número 5 pasó una vez la gráfica por aquí. Y creo que lo vas a entender un poquito más cuando veamos las que no son inyectivas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pasó una vez la gráfica. Aquí pasó una vez la gráfica. ¿Y por qué pasa una sola vez la gráfica? Pues porque solamente está subiendo. O sea, esta función sí es inyectiva. Pero ahora miremos las que no son inyectivas, porque yo sé que así sí lo vas a entender un poquito mejor. Esta es una función que no es inyectiva porque, como te decía, para que sea inyectiva debe ser que solamente sube, o que, perdón, más bien hacia allá, que solamente sube, puede ser así, bueno, que solamente suba o que solamente baje. En este caso, mira que esta función baja y sube. Y si nosotros observamos, por ejemplo, en el número 8, mira que en el número 8 pasa dos veces la gráfica. Pasa una vez por acá y otra vez por acá. Entonces quiere decir que el 8 es imagen de dos números. En este caso sería del 3 negativo y del 3 positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Como esta gráfica
pasa por el número 8 de las Y, porque acuérdate que estamos es en el conjunto de llegada, como pasa 2 veces por el número 8, entonces ya se sabe que esta no es inyectiva. En pocas palabras, porque bajó y volvió a subir. Si nosotros miramos aquí en esta parte en el 7 tocó una sola vez, vamos bien. En el 5 tocó una sola vez, vamos bien. En el 3 tocó una sola vez, vamos bien. Pero, por ejemplo, en el 1, mira que toca 1, 2 y 3 veces en donde está el número 1. Entonces aquí quiere decir que ni esta función es inyectiva y esta tampoco. Resumen, para que sea inyectiva en los gráficos es porque es un gráfico que solamente sube o que solamente baja. ¿Listos? Vamos a pasar ahora al segundo concepto. ¿Cómo se sabe cuando una función es sobreyectiva? Para yo acordarme, lo que hago es esto. Sobra. Y algo importante es que no sobra. ¿Pero no sobra qué? No sobra del conjunto de llegada. Acuérdate que estamos hablando del conjunto de llegada. Y aquí está la definición para que la copies. Cuando una función es sobreyectiva, cuando a cada elemento del conjunto de llegada, mira que siempre estamos hablando del conjunto de llegada, le corresponde por lo menos un elemento. Entonces vamos a ir viendo que la cuestión se va a ir incrementando en el sentido de qué le corresponde. Siempre está trabajando con que a la parte de la imagen, en el caso de la inyectiva, o no le correspondía nada, o le correspondía solo un elemento, ¿sí? O hasta un elemento. Cuando empieza a trabajar con la sobreyectiva, nos está diciendo que le corresponde al menos un elemento del conjunto de partida, ¿sí? Fíjense la explicación. Del conjunto de partida. O sea, cuando no sobra ninguno del conjunto de llegada. Entonces, mira, en este caso, a este le correspondió 1, a este le correspondió 1, sí, porque le llegó una flechita, a este le correspondió 1, a este le correspondió 1, a este le correspondió 1. Mira que en este caso a todos les correspondió 1. A cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos. En este caso sí le puede corresponder 2, 3, 4 o 5. Entonces, esta función, la función f de x, es una función sobreyectiva porque no sobró ningún elemento de aquí, ¿sí? Estos elementos ya están relacionados con estos. Ahora, otro ejemplo, mira, aquí. Este elemento que siempre nos fijamos es en el conjunto de llegada, ¿no? Porque de estos ya les va a salir una flechita porque son funciones. A este elemento, ¿cuántas flechitas le llegaron? Una. O sea, este es imagen de uno del conjunto de salida. A este, ¿cuántas flechitas le llegaron? Le llegaron 2. A este, ¿cuántas flechitas le llegaron? 2. No importa cuántas le lleguen, lo importante es que como a todos los elementos del conjunto de llegada les correspondía ser imagen de un elemento del conjunto de partida, entonces esta también sí es una función sobreyectiva. Vamos a ver otra. En este caso solamente hay un elemento y sí le correspondió ser pareja de alguno de los del conjunto de partida. En este caso, el 1 es pareja de 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, o sea que esta función también es sobreyectiva. No tengo más ejemplos. ¿Listos? Entonces, para que sea sobreyectiva, no puede sobrar ningún elemento de aquí. O sea, no puede pasar como en el primer ejemplo que el número 1 estaba sobrando y no le llegaba flecha. En ese caso, esa función no era sobreyectiva. ¿Listos? ¿Cómo sabemos aquí en esto si es sobreyectiva? Porque todos estos elementos les llega flechita, en pocas palabras. ¿Listos? Ahora, observando los gráficos, nuevamente mirando de reales en reales. Si nosotros miramos aquí, nuevamente me ayudo con mi línea larga. Por ejemplo, aquí en el número 8, ¿tiene alguna imagen? ¿O el 8 es imagen de algún elemento del conjunto de partida? Sí, porque mira que la línea horizontal que tracé por el 8 toca una vez a la gráfica. El 7 también, el 6 también, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, todos estos, este tiene 3, no importa. Lo importante es que todos tengan. Por ejemplo, el menos 3, ahí pasa la gráfica. El menos 5, ahí pasa la gráfica. El menos 8, ahí pasa la gráfica. Y si nosotros miráramos el menos 20, por allá abajo, se supone que va a pasar la gráfica. ¿Por qué? Pues porque esto se supone que va a seguir bajando. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se sabe en el gráfico que una función es sobreyectiva? Porque siempre va desde abajo hasta arriba. Toda la gráfica, desde menos infinito hasta menos infinito. No importa si sea que solo subió o que sube y baje, lo importante es que venga desde menos infinito y vaya hasta más infinito como esta, ¿sí? Nuevamente, si utilizamos nuestra línea auxiliar, que vamos a pasarla por el eje Y, paralela al eje X, en este caso mira que en el número menos 8 le correspondía una partecita de la gráfica. En el menos 7 también, en el menos 6, menos 5, menos 4, mira que en toda la parte desde abajo hasta arriba está la línea del gráfico de la función, entonces esta también es una función sobreyectiva. Pero estas otras dos funciones no son sobreyectivas. ¿Por qué? Porque mira que esta función aquí al 8, sí, el 8 sí era imagen de 2 elementos del conjunto del dominio, ¿sí? Aquí es imagen de 2, 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 de 1, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero, por ejemplo, en el menos 2 nunca va a haber gráfica, porque mira que aquí se nota que por este lado la gráfica va desde arriba, por este lado la gráfica va para arriba, entonces aquí al número menos 2 no le correspondió nada. O sea que esta función de reales en reales no es una función sobreyectiva. En pocas palabras, para que sea sobreyectiva, tiene que venir desde abajo e ir hasta arriba, o venir desde arriba e ir hacia abajo. No importa si va subiendo o va bajando, pero que va a abarque todo el eje Y, porque recuerda que para mirar esto tenemos que ver el eje Y. ¿Listos? Aquí esta función tampoco es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque al 5, mira que en el dibujo no se ve que le corresponda o que le haya sido imagen de un elemento del conjunto de llegada. O sea, parece que la gráfica no fuera a llegar, pero si miramos, mira que aquí está subiendo. O sea, que parece ser que en algún momento en el 5 sí va a haber gráfica. Entonces digamos que, bueno, que puede tener imagen. Pero en donde vemos que definitivamente no es sobreyectiva es por acá, porque mira que al número 2 nunca le va a llegar imagen. O sea, aquí se nota que empezó la gráfica y que no hay más. O sea, no es que venga desde abajo, ¿sí? Empezó aquí y ya. Empezó en 0 y va para arriba. No importa. En este caso, esta gráfica no viene desde abajo, entonces no es sobreyectiva. Y ya para terminar, pues el ejercicio de práctica. ¿Por qué? Porque la función biyectiva es cuando es inyectiva y es sobreyectiva. Entonces aquí está la práctica, ¿sí?
Vimos inyectiva. Cuando vamos a decir que es biyectiva, bueno, la palabra los dice como que está juntando las dos al mismo tiempo, ¿sí? Ahí vamos a ver algunos ejemplos de eso. En esto vamos a practicar. Tú pausas el video, miras cuál de estas funciones es inyectiva o 1 a 1 y sobreyectiva, que no sobra. Y pues obviamente, como te decía, si es inyectiva y además es sobreyectiva, entonces es porque la función es biyectiva. ¿Listos? Entonces te invito a que pauses el video y pienses, ¿esta función será inyectiva? ¿Será sobreyectiva? ¿Será las dos? Con las 4 te invito a que pienses, te invito a que pauses el video y la respuesta te la muestro en 3, 2, 1. La primera función es solamente inyectiva. Recuerda que inyectiva, aquí lo podemos ver, por ejemplo, a este elemento le llegó una imagen, o sea, es imagen de un elemento del dominio, este es imagen de ninguno y este es imagen de uno. Acuérdate que cuando es 0 o 1 es inyectiva, ¿sí? Aquí a este le llegaron dos, a este le llegó una y a este le llegó una flechita, o sea, es imagen de uno y de dos. En este caso no es inyectiva porque si le llegan dos aquí ya no es inyectiva, ¿no? Para que sea sobreyectiva. ¿Por qué esta es sobreyectiva? Porque no sobra ningún elemento de aquí. En este caso, mira que aquí sobró la B, o sea que esta no es sobreyectiva, ¿sí? Porque sobró un elemento. Acá, primero, sí es inyectiva, ¿por qué? Porque a este le llegó uno, a este le llegó uno y a este le llegó una flechita, es imagen de un elemento del dominio. Y además no sobró ningún elemento de aquí. A la A le llega, a la B le llega y a la C le llega una flechita. O sea que esta función es inyectiva y es sobreyectiva, o sea que es biyectiva. Cuando decimos biyectiva estamos diciendo es de las dos, ya. Ahora aquí, ¿es inyectiva? Pues miremos, a este elemento le correspondió una flechita, a este le correspondieron dos, entonces de una vez ya no es inyectiva. ¿Por qué? Porque a uno le correspondieron dos. Ahora, ¿es sobreyectiva? Tampoco, porque este elemento sobró, o sea, a este le tocó cero y es imagen de ningún elemento del dominio, o sea que esta función no es ni inyectiva, ni sobreyectiva y obviamente tampoco biyectiva. Este ejemplo lo hago para que te des cuenta que puede haber funciones que son inyectivas, puede haber funciones que solo son sobreyectivas, puede haber funciones que son las dos, o sea, biyectivas, pero también puede haber funciones que no son ni inyectivas, ni biyectivas, ni sobreyectivas. Y por último, ahora con los gráficos. Aquí te dejo estos 4 gráficos para que pienses cuál es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva o de pronto ninguna. Y la respuesta te la muestro en 3, 2, 1. La primera función es inyectiva, ¿por qué? Porque mira que, como te decía, para saber si es inyectiva es porque solo sube o solo baja. Mira que en este caso, siempre miramos de izquierda a derecha. Aquí bajó, solo bajó, y ahora desde arriba solamente bajó. Bueno, claro que no tocó 2 veces ninguna parte. Si nosotros trazamos la línea horizontal, aquí toca una vez, una vez, una vez, una vez. Incluso aquí en el centro no pasa, ¿sí? Porque mira que como que esquiva el 0. Claro que eso ya lo vas a ir aprendiendo a medida que veas más funciones, no hay problema. Esta es inyectiva, pero no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque acuérdate que para que sea sobreyectiva tiene que ir desde abajo hasta arriba, y en este caso va desde abajo, pero llega hasta aquí, y aquí en el 0 no pasó. Entonces el 0 no es una imagen de ningún elemento del dominio. ¿Listos? Esta también es inyectiva, ¿por qué? Porque solo sube, ya digámoslo así rápidamente, ¿no? Solo subió, es inyectiva. Aquí, bueno, claro que esto me sirve para decirte que a veces de pronto sí hay funciones en las que están así por partes, porque por ejemplo mira que aquí hay 2 partes, en las que solo sube y pues puede que no sea inyectiva porque sube por un lado y vuelve a subir nuevamente. Entonces, bueno, la más infalible es trazar una línea horizontal y ver que nunca toca 2 veces, o sea, que no sube y baja nuevamente. Bueno, que no toca 2 veces como ya lo vimos. ¿Listos? Esta es inyectiva también porque solo sube. Aquí no hay, estos números no son imagen, pero estos de aquí son una vez imagen. Esta es sobreyectiva, ¿por qué? Porque no sobró, va desde abajo hasta arriba, sí, pero no es inyectiva, ¿por qué? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, aquí en el 0, es imagen de 1, 2 y 3 elementos del dominio, ¿sí? Aquí esta no es inyectiva, ¿por qué? Porque mira que aquí ya lo hemos visto, tiene 2 elementos, ¿sí? O toca 2 veces la línea horizontal. Tampoco es sobreyectiva porque hay una partecita que sobra del eje Y, que es esta, entonces no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Y por último te iba a decir esta función. Si nosotros decimos que vamos a mirar que el rango son los reales, entonces esta función no es sobreyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobraría esto. Pero si llegáramos a decir que vamos a mirar la función de reales positivos a reales positivos, en ese caso sí tendremos que decir que esta sería una función. Bueno, eso que explicó recién son casos particulares de las funciones cuando vos le acotás la situación. Es decir, cuando vos ves el gráfico, ves que toda la parte negativa, ¿sí? De los números negativos en Y en la imagen no está contemplada por el gráfico. Entonces vos tendrías que decir, bueno, sobreyectiva no es. Pero ¿qué pasa? Si vos decís que únicamente trabajes con los reales positivos, como está ahí en la pizarra, entonces ya ahí sí vas a hacer sobreyectiva porque sí le toca o sí le corresponde dentro de los reales positivos, que sería el primer cuadrante de siempre de la derecha, ¿sí? Con X positivos y Y positivos. Inyectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque abarcaría todos los reales positivos, ¿sí? Porque se sabe que aquí va subiendo y subiendo y sigue subiendo, 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 y alguna vez va a tocar a todos los reales positivos, a pesar de que en los negativos no estaba, pero como dijimos desde el comienzo que íbamos a mirar los reales positivos, en este caso así sí sería esta una función inyectiva. ¿Listos? Esto lo profundizaremos más en siguientes videos, pero pues lo importante es por ahora que sepas que es inyectiva, biyectiva y sobreyectiva, y en el siguiente video te voy a enseñar cuando tenemos la función, por ejemplo, x al cuadrado más 3x más 5, cómo saber si es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Y pues bueno, espero que te haya gustado mi forma de explicar. Bien. Y antes de terminar la clase de hoy, quiero que veamos uno más. Un segundito, por favor.
Bien, en el que sigue vamos a ver, ya teniendo alguna función con algunos datos, ¿sí? Cómo podemos encontrar o qué herramienta nos da para saber si es una función inyectiva, sobreyectiva o si tiene las dos, cumple con las dos y termina siendo biyectiva, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de algunas herramientas que nos va a dar para encontrar eso. Espero que estén muy bien. En este video lo que vamos a ver es cómo evaluar una función. Muchos de ustedes me han preguntado, profe, ¿cómo hago para encontrar f, por ejemplo, f de 2, f de menos 3, f de 5, bueno, f de lo que sea? En estos 3 videos te voy a explicar eso, desde el ejercicio fácil hasta el difícil, ¿sí? Este tema lo vamos a ver en muchos años, tú lo vas a ver hasta en la universidad, entonces pues por eso quiero explicarte. ¿Listos? En este video vamos a hacer estos 2 ejercicios y además de una vez te muestro lo otro que vamos a hacer. Vamos a hacer otros 2 ejercicios un poquito más difíciles, ¿sí? Y luego pues vendría el ejercicio de práctica, ¿listos? Pero bueno, empecemos con el primero. Aquí dice, dada la función, lo importante es que esta es la función, entonces tenemos que encontrar f de 2 y f de menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Voy a copiar la función aquí abajo. La voy a copiar exactamente igual, pero lo único que voy a hacer es que aquí voy a aclarar que esto es una multiplicación. No, espero que ya lo sepas. Aquí dice 3x, que eso quiere decir 3 multiplicado por x. Voy a marcar la multiplicación ahí de una vez, porque eso me va a hacer más fácil resolver los ejercicios. ¿Listos? Vamos a empezar con el primero, f de 2. Entonces voy a escribir aquí f de 2. Mira que si nosotros comparamos esta parte, ¿sí? Aquí decía f de x y aquí decía f de 2. Esto lo hago para que comprendas qué es. Mira que aquí lo único que está diferente es que aquí estaba la x y aquí en lugar de la x está el número 2. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en toda la función, en lugar de la x, escribimos el número 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Aquí dice 3x, pero lo que vamos a hacer, la tarea y el ejercicio es, en lugar de la x, escribir el número 2. Entonces, aquí escribo 3 por 2 y sigo escribiendo todo lo demás igual. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es cambiar la x con el número 2. Listos, ya terminamos nuestro ejercicio, excepto que aquí pues hay una operación que se puede hacer. Generalmente, pues uno al final realiza esas operaciones, ¿no? Entonces, voy a hacer esas operaciones. Aquí dice f de 2 es igual. Aquí pues hay una multiplicación y una resta. Primero se hace la multiplicación. Yo me voy a saltar un paso. 3 por 2 da 6 y ese 6, si le restamos 2, nos da 4. O sea que ya encontramos la función evaluada en el número 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque pues a mí me gusta explicarte algo más, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Acuérdate que cualquier función, o bueno, de pronto eso lo vas a ver más adelante, cualquier función se puede graficar. Y aquí lo que le estamos preguntando es, estamos haciéndole una pregunta a la función. Como estamos reemplazando con el número 2, lo que le estamos preguntando a la función es, cuando en el eje x está el número 2, esa función ¿a qué altura pasa? ¿Pasa por encima del eje x? O sea, ¿pasa por los positivos o pasa por los negativos? En este caso, ¿cuál fue la respuesta? La respuesta fue 4. O sea, en el número 2 del eje x, la función pasa por el número 4. De pronto, eso lo vas a ver más adelante, pero te lo quiero ir adelantando. Aquí lo que encontramos fue un punto por el que pasa la función. ¿Cuál punto? El punto 2,4, ¿sí? Que si tú lo ubicas en el plano cartesiano, pues sabrás en dónde está. Y por ese punto pasa nuestra función, ¿sí? Bueno, me estoy alargando mucho. Ya yo creo que tú puedes hacerlo como una práctica. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido, pero te lo quiero aclarar porque quiero que veamos cómo funcionan los negativos. Vamos a hacer ahora f de menos 3. De una vez lo único que cambiamos es la x con menos 3, entonces aquí queda 3 por... Y en este caso no voy a escribir de una vez el menos 3 porque pues simplemente te recomiendo, siempre que veas que vayas a reemplazar la x con un número negativo, muchas veces vamos a tener que escribirlo entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si aquí escribimos menos 3, nos quedaría como si fuera 3 por menos 3, pero ese por y ese menos pegados se ven feos, entonces generalmente se hace entre paréntesis, ¿sí? En lugar de la x escribimos el número menos 3, solo que por ser negativo lo escribimos entre paréntesis. Y luego sigue menos 2, que fue lo que hicimos, solamente reemplazamos la x con el número 3, solo nos queda resolver operaciones, entonces en este caso voy a hacer todos los pasos porque pues hay algo que quiero aclararte. Primero se hace la multiplicación, más por menos da menos, y 3 por 3 es 9, y luego dice aquí menos 2. Aquí hacemos la ley de los signos, ¿por qué? Pues porque es una multiplicación. Aquí no se hace ley de signos porque aquí ya no es una multiplicación, es una resta o podemos decir una suma de dos negativos. En este caso acuérdate que cuando los signos son negativos, el resultado es negativo y se suman esos números. 9 más 2, 11, ¿sí? Menos 9 menos 2 es menos 11, o sea, f de menos 3 es el número menos 11, que de una vez para que lo vayas teniendo en cuenta más adelante. Aquí lo que encontramos fue un punto por el que pasa la función, el punto menos 3, menos 11, ¿sí? Que lo podemos ubicar en el plano cartesiano. Pero bueno, para no alargar más el video, vamos ahora con el segundo ejercicio, que pues aquí te quiero explicar qué pasa cuando hay exponentes al cuadrado. Como te decía al comienzo del video, en estos videos siguientes vamos a ver ejercicios más difíciles porque a veces no solamente nos dicen encuentre f de 3, sino por ejemplo encuentre f de 2x más 5. ¿Cómo se hace eso? Eso lo vamos a ver en los siguientes videos, ¿listos? Pero bueno, vamos ahora a hallar, bueno, voy a escribir la función exactamente igual, entonces g de x es igual a 5x al cuadrado menos 2x menos 1. Aquí acabo de ver que yo cometí un error, ¿sí? Cuando estaba planteando el ejercicio, pero pues me sirve para explicarte algo más, ¿sí? De una vez sí cometí un error. Si aquí tenemos la función f de x y aquí yo escribo g de x y aquí escribo f de 3, mira que en este caso no es que solamente cambió una cosa, sino en este caso en lugar de la g está la f y en lugar de la x está el 3, entonces eso no se puede hacer. O sea, si la función, que de una vez te aclaro algo más, esta g, ¿qué quiere decir? Quiere decir la función se llama g, la función anterior se llamaba f, ¿sí? Entonces, si la función se llama f, solo podemos reemplazar en esa función f los números, por eso decía f de 3 o f de 2, ¿sí? En este caso, si me dijeran este ejercicio, por eso te digo que está mal, si me dijeran este ejercicio, f de 3 no se puede encontrar solamente conociendo este ejercicio. ¿Por qué? Porque para encontrar f de 3 debo conocer la función f y aquí conozco es la función g. Entonces voy a hacer un pequeño cambio para ahora sí poder resolver los ejercicios, ¿no? Yo hago este cambio porque fue que yo me inventé el ejercicio y lo planteé mal.
Pero vuelvo a decirte, si a ti tu profesor te dice, la función g encuentre f de lo que sea, tú simplemente le dices, profesor, eso no se puede porque tengo que conocer la función f. Y estoy seguro que tu profesor te tiene que felicitar, ¿listos? Entonces, ahora sí está bien planteado el ejercicio. No se debe cambiar la f por la g como lo hice aquí. Yo lo hice porque yo planteé el ejercicio mal, ¿listos? Entonces, ahora sí, g de 3. Ahora sí lo podemos encontrar porque ahora sí estamos trabajando con la función g. Ahora sí, lo único que cambiamos es la x con el número 3. Aquí hay una multiplicación y aquí hay otra multiplicación. De una vez la marco para no equivocarme. Aquí dice 5 por. Y de una vez te voy a dar un consejo. Siempre que la x esté con algún exponente, lo que yo siempre te voy a recomendar es de una vez resuelve esa potencia. O sea, aquí dice x al cuadrado, vamos a reemplazar la x con el número 3, entonces nos quedaría 3 al cuadrado. De una vez, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3 por 3, 9. O sea, de una vez voy a reemplazar todo esto, ¿sí? O sea, para no escribir 3 al cuadrado, porque pues ya sabemos que vale 9, ¿sí? Luego seguiría menos 2 por, pero la x la reemplazo con el número 3 y luego sigue más 1. Mira que tenemos que copiar toda la función, pero cambiarle la x con el número que nos digan, ¿sí? Entonces, aquí, pues simplemente nos queda resolver operaciones. Aquí hay multiplicación, lo primero que se realizan son esas multiplicaciones. 5 por 9, 45, menos 2 por 3, menos por más da menos, y 2 por 3 da 6, más 1. Entonces, la función g evaluada en el número 3 nos da 45, más 1 es 46, menos 6 da 40. Acuérdate que esa suma o esa resta se puede hacer en el orden que quieras. G de 3 es 40, pero pues nos falta este otro, entonces resolvámoslo. Entonces copio de una vez g de menos 2. Cuidado como se lee, ¿no? G de menos 2, ¿sí? G de x. Reemplazamos la x con el número menos 2, aquí nos queda 5 por, y de una vez resuelvo ese cuadrado para no tener que escribir esto, o sea, para no escribir aquí menos 2, como es negativo entre paréntesis, y al cuadrado. Acuérdate que menos 2 al cuadrado, pues es menos 2 por menos da más, no escribo el signo positivo, y 2 por 2 da 4, ¿sí? Resolví la potencia, que es un consejo que te doy. Luego sigue menos 2 por, y en lugar de la x, el número menos 2, como es negativo, recomendación escribirlo entre paréntesis, y luego dice más 1. Lo único que nos queda es resolver esas operaciones. ¿Cuál se resuelve primero? La multiplicación y la otra multiplicación. 5 por 4, 20. Y menos por menos da más. 2 por 2, 4. Más 1, que eso es 25. ¿Listos? Ya con esto termino mi explicación, pero como siempre, por último, te voy a dejar este ejercicio para que tú practiques, ¿sí? Aquí están dos funciones y tú debes encontrar esto. La idea es que tú practiques, ¿no? La respuesta va a aparecer en 3, 2. Bueno, pero vamos a hacer rápidamente esas dos funciones, rapidito, o una o dos, hagan las que quieren y vemos las soluciones, ¿sí? Son muy sencillas. En el caso de la f de x, les está pidiendo que tomen cuánto vale la función cuando x vale 0 o cuando x vale 4. Y en la de g, perdón, cuánto vale cuando x vale 5 o x vale menos 2, ¿sí? Rapidito, hacemos un par y vemos las soluciones. Bueno, veamos algunos resultados entonces.
1. Ya con este ejemplo espero que si tenías alguna duda te haya quedado claro lo que te decía de la f y la g, ¿no? Esto quiere decir la función se llama f y esto quiere decir la función se llama g. Entonces, para encontrar f de 0 y f de 4, pues aquí lo que nos están diciendo es en la función f reemplace la x con 0 y en la función f reemplace la x con 4. O sea, cojo la función f, que es esta, y reemplazo la x con 0. Entonces aquí escribí el puntico de multiplicación para que no se me olvide, reemplazo la x con 0. Aquí nos queda 2 por 0, 0, menos 5 da menos 5. En esta otra, f de 4. Entonces en la función f, reemplazo la x con 4. Aquí nos queda 2 por 4, que eso es 8, y 8 menos 5 da 3. Como aquí dice g de 5 y g de menos 2, nos están diciendo, en la función g, reemplace la x con 5 y con 2. Entonces aquí lo reemplazamos. Aquí escribo la multiplicación para que nunca se me olvide. La otra recomendación, el cuadrado de una vez resolverlo. Estamos reemplazando la x con 5. Espera, a ver si sí es sí, g de 5. Reemplazando la x con 5, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Menos 3 por 5, como es positivo, pues no hay problema, y más 1. Siempre primero se debe resolver la multiplicación, o sea, esta multiplicación. El 25 queda igual, menos por más da menos, 15, más 1, que eso nos da 11. Si reemplazamos la x con el número menos 2 en esta función, reemplazamos con el número menos 2, cuidado que al ser negativo hay que tener más cuidado, ¿no? Primero, al elevarlo al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos por menos da más, y 2 por 2, 4. Luego sigue menos 3 por, y reemplazamos la x con menos 2, como es negativo, entre paréntesis, y luego sigue el más 1. Primero la multiplicación. Menos 3 por menos 2, menos por menos da más, y 3 por 2 da 6, el 4 y el 1 quedan igual, y pues por último hacemos la operación, aquí nos da 11. En este caso fue pura casualidad que nos dio 11 en los dos, muchas, o la mayoría de las veces dan números diferentes, ¿no? Pero si dan números iguales, no hay problema, pues eso que nos dio, eso es. Espero que te haya gustado. Ah, profe, entonces hay que reemplazar toda X que esté en el ejercicio. Toda Ah, y vale todos los casos lo mismo. bien, gracias. No, de nada. Bien, entonces, comentarles un poquito, dentro del curso completo que yo les pasé, se van a encontrar, y vayan tomando nota, los videos 4 y 5 hablan un poquito más de esto, de cómo reemplazar los valores de X, ¿sí? Los videos 6 y 7 ya hablan de lo que es cómo se representan gráficamente y el tema de dominio y rango de una función que ya lo estuvimos viendo. Para la próxima clase sería interesante que esos les peguen una chequeadita, ¿sí? Conjuntamente con los que les voy a mandar mañana, o el lunes, que es, como les dije, y para aquellos que hayan ingresado un poquito más tarde, el documento teórico y una serie de ejercicios. Ahí mismo, el día jueves, también ya vamos a trabajar con lo que es función lineal, ¿sí? Función lineal van a tener ejemplos, explicaciones y demás en lo que son los videos 8, 9, 10 y 11, ¿sí? En definitiva, si quieren y pueden hacerlo, sería interesante que mínimamente hasta el video 11 puedan pegar una miradita para ir con un mayor entendimiento para lo que vamos a trabajar el día jueves en la clase presencial, ¿sí? Bien, de mi parte hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Lo que quieran saber? Bien, entonces, para aquellos que tenían dudas de los que no pudieron hacer los exámenes, tanto físico como matemática, profe, disculpe las notas, era primero matemática y después física. Sí, era primero matemática, las que di las di en ese orden, ¿sí? Matemática y física, sí, sí. Les decía que aquellos que tengan el justificativo de la falta, digamos, del primer parcial que tomamos, bueno, el lunes vamos a rendir física y el martes matemática, ¿sí? Obviamente lo tienen que tener, ya se tienen que haber puesto de acuerdo con la preceptora para que me dé la información a mí y yo les pueda tomar el práctico en clase. Con el resto del curso vamos a tener clases normales para aquellos que ya hayan hecho el parcial, ¿sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta hasta acá? Bueno, gente, muchísimas gracias por conectarse entonces y nos estamos viendo el lunes en presencial. Buen fin de semana, que estén bien. Profe. Buen fin de, nos vemos el lunes. Chao, profe.